Mister, ¿tiene miedo al Madalena Morcín? Por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. A día de hoy, el Madalena Morcín es el equipo más en forma de España. Y si tú no lo sabes, igual mejor recoges chapapote en la Costa da Morte. Ah, eso sí, lo mismo te digo una cosa que te digo la otra. Mi equipo no se arruga ni lavándolo en frío, ¿oíste? A mí me la trota que vengan hoy a terapia Pepe, el capitán del Madalena, y Javi, el Pichichi, presumiendo de sus 36 goles del año pasado. No me importa, ni me importa que los apoyen Petiso o Eladio, carayo. Ni que la banda nocturna les haya escrito una canción, ni que fueran los Beatles. Vaya una cosa, yo hago anuncios en la tele y no me creo que mi mierda huela mejor. Oiga, que yo soy gallego y no de vegadeo. Y aquí lo que importa es que puntos o demos. Para Pepe y Javi. Bueno, bienvenidos, buenas noches. A ver, lo primero de todo, ya iba siendo hora de que los protagonistas de verdad de fútbol estuviesen aquí, o sea, los futbolistas, porque ya vino todo el mundo. Menos mal. Empezamos por Pepe. Pepe, y es el capitán, el que lleva los galones. ¿Cómo lleva el vestuario del Madalena? Bueno, el vestuario lo primero físicamente y pequeñín. Y pequeñín, vale. Lo hacemos todos, pero bien, ¿no? Pero ¿Hay agua caliente? Sí. Bueno, a veces. Los primeros, ¿no? No, pero está el ambiente bastante bueno. Sí. Aunque bueno, echamos en falta a alguna gente del año pasado, Santi, bueno, por decir algo, sí. Tal Jonás, que bueno, por no fichó por un equipo de primera, por no romper la trayectoria futbolística de él, pues no pudo perder la ocasión. Y el vestuario físico pequeño. Bueno, pequeñín, sí. Pequeñín, tenemos, ¿no?, que hacer turnos para cambiarnos y tal, pero bien. Bueno, eso suele pasar en Asturias y en casi todos los lados. Y luego tenemos también a Javi, que es el máximo goleador del equipo. Bueno, el que más la mete. Intentamos meter. Y es el que más la mete y el que más moja, ¿no? ¿Cuántos goles el año pasado? 36. ¿Y este año cuántos? Por lo menos los mismos. Por lo menos, ¿pero cuántos llevéis ahora? Ahora 5. 5. Y una rima muy fácil. O sea, Ya. O si no, vamos a liarla. Formas pareja atacante con Dimitri, sí, que es moldavo. ¿Sabes dónde está Moldavia todo esto? No tengo ni idea. Estamos todos igual. Existirá, digo yo, porque no estoy sé. de otro lado, yo estoy moldavo. Pero, ¿cómo os compenetráis? ¿Habláis en asturiano, en moldavo? De lo que sea, como si en chino. Con tal de ganar y meter goles, como si en chino. Y cuando protesta el árbitro, ¿cómo lo dicen? ¿En moldavo o...? No sé. ¿Nunca lo escuchaste? No, como sea. Vaya delantero, chicos. Tienes que estar ahí mano a mano con él. Como sea. Cago la mar. El domingo, ¿cómo quedasteis el domingo, Pepe? Bueno, el domingo, pese a los augurios de Cadín, el aguador, sí, que decía que, bueno, como era un equipo de Bilucho y tal, que íbamos a meteros el agua en casa, pues no, empatamos, pero bueno, hay que sacar el punto positivo, aunque, bueno, fue luchado, pero... A ver cómo y esto, que me dijeron que hubo una tangana de la de mi madre. ¿Cómo puede ser que el Madalena Morcín, que tiene que ser el equipo de todos, vaya allí y arme la de mi madre, que ya me dijeron que hubo allí? ¿Qué pasó? Nada, el problema es que como tenemos ahí una gente, tenemos abogado, era de su madre, entonces claro, aprovechamos el tirón para... Para que os defienda. No, pero no, la verdad que no hubo mucho... Hay mucha gente, nos apoya muchísima gente, la verdad. Y es más cosa de la grada que de Y claro, el problema campo, es ese, ¿no? que sí, aparte que era, bueno, el recinto era muy pequeñín y para toda la masificación que llevamos... Pues, vamos a bueno. decir desde aquí a todos los aficionados del Morcín, que son muchos en Asturias, que se calmen, hombre, que vamos a animar al equipo a ver si ahora hay que subir, por supuesto, pero animando, y oye, no vamos a liarla mucho. Si eso, liámosla luego por ahí tomando algo, pero en el buen sentido. El domingo jugáis contra el Enense, Javi. El Enense, desde aquí también quiero decir a la gente del Enense que no me tenga en cuenta, oye, el descenso ese que tuvimos de tercera, que yo no pude hacer nada, bastante hice, además, débeme un mes, a ver si me lo paguen algún día, invito a tomar algo. Partido difícil contra el líder. ¿Qué? ¿Cómo lo veis, Javi? Difícil, pero hay que ganar como sea. ¿Sí? ¿Qué sabéis del Enense? Un equipo bueno. Buen equipo. Buen equipo. ¿Mejor que vosotros?
Se verá el domingo. Hay que verlo, hay que salir a ganar. ¿Vais esto? Si vais ganando no sé cuántos partidos, empatando, sin perder, ¿cómo es eso? ¿Que gana todo el mundo arriba? Claro. Qué mar, chico, yo qué sé, habrá que... Son duros los contrarios, hay patadas ahí, eso. No, patadas no, son duros, oye, estamos en segunda regional, duros como nosotros. Somos... Dígote esto, porque y es muy importante también físicamente, y es muy importante, pero y es mucho más importante en un equipo tener un buen masajista. Pero Vale, que para lle patadas. un pocuñín más tipo Greenlee. Así, no, hombre, no te enfades. Quiero decir que eres más trabado, más de cuerpo. Yo también. El ye más estirado. Pero tú tienes, nótasete, fíjate, los hombros echados hacia adelante. Sube un poquitín, mira, cógete los abdominales. Ahí, ahí. Yo creo que si... Déjame hacerte un masaje. Bueno, sí, hombre. Venga, sí, pasa para no hay aquí. problema. Vale. Pasa, vamos. Venga, vamos ligero, para allá. ligero. Vamos. Venga, vamos, Ligero. Eladio. Ay, que me cae. Aplaudid, por favor, Quítate, a la aplaudir claro que sí. ¡Ceci! ¡Ceci! Esta allí es Ceci. ¿A que qué guapa? Quita esto, Fiu. Yo te ayudo, Ceci. Toma, quítatelo, quítatelo. Apurando, Quítalo. Eladio, vamos. Corre, corre, Pepe, que no tenemos todo el día. Ay, madre, estoy Pepe. Dende llueu. Échate ahí, hijo. Ay, mira, calzoncillo de Armani. ¡Cobren perres! ¡Cobren perres! Échate ahí. Tunante, que eres un tunante. Vamos a ponerte el micro aquí por si quieres decir algo. ¿Eh? Pruébalo a ver si se oye. Cógelo tú así con la manina. Sí, no, sí. Muy bien, ¿se oye? Muy bien. Lo primero es alinear un poquitín, porque si no la espalda está muy áspera. Te voy a... Espera un momentito. Ay, Dios. Vamos, Eladio. ¡Vaya culete, ¡Vaya culete! Yo que pensé que los futbolistas eras todos esculerados. Ahí va. Esto que vaya abundante, ¿eh? Tiene que ser puro aceite de oliva porque la dieta mediterránea ye sanísima. Y tampoco ye plan que andéis echando ajonjolí, jengibre o una porquería de esos que venden en los chinonos. No. Se utiliza aceite de oliva. Y primero frotamos ¡ay, perdón, se me olvidó! Frotar bien las manos para que calienten. ¿Notas ahí que está calentín? A tope. Muy bien. Y distribuimos bien, con energía. Mira qué espalda, mira cómo te sale la tele. Pero mira la cámara, hombre. Levanta la cabeza, mira qué espalda griega tienes. ¿Vale? Y luego, mira, aquí ya encuentro, ahí tiene la contractura, por eso la retroversión. Oye, este ¿vale? sabe. Está prestándote, está Y prestándote. vamos deshaciendo los nudos, haciendo círculos en la dirección del corazón porque la sangre riega en esa dirección, ¿eh? Luego, después de eso, soltamos la energía. ¡Chas! 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 Y... ahí está. Un aplauso para Pepe. Y otro para ti. Mejor. Espera un momento. A ver, para, quieto ahí. ¿Qué hacéis? Esto lleva para colocarles costillas. Ahí está, aguanta, aguanta. ¿Estás preparado, Pepe? Cuidado con la camilla. Ahí va, cuidado con la camilla, sí. 1, 2, 3. ¡Ya! Ya, Eladio, que tienes que jugar el domingo. Ay, ya no estoy para estos trotes. Cuidado con el micro, Cógelo, aguántalo así. Llévalo tú en la mano. No te preocupes. Bien, Eladio. Dime. Vamos Espera, para que a no ir. cojas frío. Luego pones la camisa porque ahora te vas a ensuciar. Para que no cojas frío, vete para allá. Vamos Sí. a ir, mira.